ascaris. Así como el ascaris mucoide que tiene el humano, el cerdo tiene un ascaris. Y acá también de repente vemos algunos problemas en la piel de los caballos. Y yo creo que tiene que ver un hematólogo con la piel de los caballos. Entonces, ¿se acuerdan? Hay un parásito que está en el estómago de los caballos que, bueno, el parásito cuando está en el estómago causa una gastritis, pero también parte del ciclo biológico o la presencia de este parásito puede llegar a causar problemas en la piel. ¿Por qué se ocasiona problemas en la piel? A ver, ¿se acuerdan del parásito? ¿O algo del parásito? Bueno, vamos a ir viendo, vayan revisando su teoría. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar con un parásito que debe conocer un poco, ya que se llama Trichinella spiralis. Si ustedes ven este corte histológico, estamos viendo un músculo estriado, ¿ya? Entonces, este parásito normalmente se encuentra en el músculo estriado de los cerdos, ¿ya? Pero es zoonótico. Así que también puede encontrarse en nuestro músculo. Cuando comemos carne de cerdo, puede encontrarse a nivel de nuestro músculo. En Trichinella no hay reportes para una suerte en el Perú. O sea, se ha intentado buscar en diferentes carnes de cerdo, no se lleva a encontrar. Sin embargo, en otros países sí, Chile, Argentina, y uno viaja. Pues, cuando viaja, tenga mucho cuidado a comer la carne de cerdo. De repente, si no está bien cocida, ¿no? Si está cruda, porque a uno le gusta comer así. Entonces, tengan cuidado con la presencia de este parásito. Ahora, el hecho de que no haya reporte no significa que de verdad que no exista. De repente, si hay en el Perú, solamente que aún no lo han documentado correctamente, o de repente se están confundiendo porque la trichinela, también conocida como triquina, ¿cómo se llama el otro parásito que le dicen triquina? Hola. ¿Cómo se llama el otro parásito que se conoció como triquina? ¿Cuál es la otra triquina? Que es muy importante en la salud pública, a ver. Claro, el cisticerco celulosae, exactamente, el cisticerco celulosae. Pero el cisticerco sí hay en nuestro medio, el cisticerco sí existe, sí está presente. Entonces, los médicos a veces lo confunden. Cuando yo preguntaba en los hospitales y hay una especie de Trichinella spiralis, seguramente la conocen porque, la triquina pero la triquina también es cisticerco. De repente ellos han visto más cisticerco, o sí han visto trichinella, pero no lo han documentado. Bien. Entonces, ¿qué hace la Trichinella spiralis? Es un nemátodo, ojo, porque el cisticerco se lo sabe, es un platermito, es una larva de un cesto de la tenesórica, pero este es un nemátodo redondito. Los nemátodos pues, sí se enrollan bonito, en cambio los cestos son muy largos, no hay enrollamiento. Miren, esto que están viendo acá en el músculo es el nemátodo, pero en su forma de larva, o sea, L1, L2, L3, pero no la L5. La L5 que es el adulto, todavía no se encuentra en el músculo. ¿Qué sucede cuando uno come carne con trichinella? Con carne de cerdo con trichinella en humano, ¿qué hace la larva? Se libera en el intestino y ahí pues, se convierte en adulto, en el intestino delgado. ¿Y qué es lo que pasa luego? Bueno, no tenemos un ciclo, pero
vayan revisando su teoría. ¿Qué es lo que pasa luego? Centinela, cuando se vuelve adulto el intestino, empieza a poner, la hembra empieza a poner, pero no pone huevos, la hembra pone larvas vivas, ya vivíparas. Y esas larvas chiquititas se meten por los vasos sanguíneos del intestino y viajan vía sanguínea hasta el músculo estriado, y nosotros también desarrollaremos las larvas en nuestro músculo. Tendríamos dolores musculares, bastantes dolores musculares. Bien, porque la larva está ahí, se encapsula y se queda por más de 11 años inclusive que hay la larva en nuestro músculo. Entonces, ese es el problema, pues nadie va a querer tener en su músculo larvas. Y eliminarlas ya prácticamente no es prácticamente se va a encapsular, pues, ¿no? Pero igual no va a ser bonito ver larvas en el músculo de una persona. Ya, entonces por eso hay que tomar esta medida de prevención, sobre todo a nivel de la cocción y cocción de la carne. Uno tiene que uno tener buenas medidas de higiene de la carne, sobre todo. ¿Qué es con la carne? A los cerdos no van a alimentarlos con basura, con de repente vísceras, porque también lo alimentan con vísceras. Hay que tener ese cuidado. Bien, ahora pasamos a un parásito bastante común, sobre todo, bueno, en los lechones y también cuando el chanchito es criado también en un ambiente no muy limpio, ¿no? Es muy difícil de ver a este parásito en crianza intensiva, sabiendo que en las crianzas intensivas no se parasitan a las madres, a los crías. Entonces es difícil, ¿no? Pero por ejemplo, en crianzas familiares, en Guardo me trajeron una aparición de un chancho y se encuentra el aparición. ¿Ya? Miren, este nematodo, como ven, es largo, ¿ya? Es blanco, si ustedes ven, bastante largo. Acá lo que estamos viendo es su extremo posterior. El macho termina enrollado y la hembra pues termina alargada, ¿ya? Pero este es el extremo anterior, y en el extremo anterior, que es la cabeza, presenta 3 labios, ¿ya? Presenta 3 labios. Entonces, esos labios son los que se pegan a la mucosa y van irritando y van destruyendo las células epiteliales, por lo tanto, la capa que es de absorción se ve reducida. Por eso los nematodos intestinales como este causan retardo en el crecimiento, porque no hay una buena absorción, síndrome de mala digestión, diarreas, porque cuando no hay una buena absorción, al contrario, el intestino responde incrementando la función de las glándulas, por eso hay una hipersecreción, hay mucho moco. Entonces, todo eso conlleva al final la diarrea. Aparte de la irritación, es inflamación, el intestino se inflama, hay dolor, y cuando hay dolor hay hipermotilidad, entonces todo eso contribuye a la diarrea. Pero muy aparte de eso, de que los labios también funcionan como antígenos, también la cutícula. Recuerden que la cutícula es cubierta, la cutícula también es un antígeno que va a producir inflamación. Ahora, ese es el adulto está en el intestino delgado. El huevo que va a botar la hembra son huevos de un color café, amarillo café, no amarillo puro. Pero fíjense que su cubierta es gruesa, la cubierta es bien gruesa y presenta ciertas proyecciones. Por lo tanto, le da un aspecto de melón al huevo, por eso en la literatura mencionan que el huevo es amelonado. El detalle del ácaris es que no solamente va a causar daño por parte de los adultos, tiene los adultos en el intestino, sino también en su ciclo biológico. El parásito hace migración a las vísceras. El día de ayer hablé del ciclo y mencionaba que el ácaris, cuando es larva, L2, L3, L4, va migrando primero por el hígado y luego por los pulmones. O sea, primero el cerdo ingiere la forma infectiva, que es huevo con larva 2. Entonces, ingiere, la L2 se libera en el intestino, viaja vía porta al hígado y del hígado migra, ahí se convierte en L3. Luego sube, del hígado sube al pulmón por la vena cava inferior, corazón, arteria pulmonar, llega al pulmón. Entonces, en el pulmón migra y se convierte en L4. ¿Qué ocurre? La L4 sube por la tráquea y es deglutida, pasa de la tráquea al esófago y pasa finalmente al intestino y ahí se convierte en L5.
Pero en la migración visceral, miren las lesiones que deja, principalmente en el hígado. Esas lesiones blanquecinas que ven ahí son procesos inflamatorios de tipo granulomatoso. Entonces, se ven así blancos. Le dan un aspecto al hígado como si tuviera perlas. Por eso en las lesiones, cuando uno encuentra los técnicos, los técnicos que trabajan con los chanchos, a veces uno muere, lo abre y dice, mire, doctor, tiene hígado perlado, como si tuviera perlas. Tiene hígado perlado, tiene hígado con manchas de leche. Pero bueno, eso es lo que dicen en el campo, pero ya nosotros sabemos que son granulomas y posiblemente sea resultado de una migración por el ascarizum. El otro nemato que se encuentra muy frecuente, también es un ascarideo como el ascarizum, es el Parascaris equorum, muy común de encontrar en equinos, potrillos. Están en el intestino delgado de estos equinos, pero normalmente se ubican en la válvula ileocecal. También como el chancho, como el ascarizum, el Parascaris equorum hace migración visceral antes de ser adulto. Igual, el ciclo es igual, el equino ingiere los huevos con la larva 2. La larva 2 se libera en el intestino delgado, viaja vía porta al hígado, del hígado sube al pulmón, ¿no? El pulmón sube por la tráquea y es deglutido para luego pasar nuevamente al intestino y convertirse en L5. Entonces todo el proceso hace lo mismo, pero las lesiones que dejan no son como las del cerdo, sino que el cuerpo del pequeño responde de otra manera. Entonces más se ven hemorragias hepáticas, hemorragias pulmonares, más que granulomas, pero por ahí también se ve uno que otro granuloma. ¿Ya? Son bastante largos, son blancos. El huevo sí es diferente, en el huevo sí tiene una cubierta gruesa pero rugosa, no tiene proyecciones como el ascarizum. Tengan mucho cuidado cuando vean un huevo de ascarizum y un huevo de Parascaris. Bueno, claro, cuando uno ya conoce la especie, pues la especie animal no sabe a qué. Bien, creo que lo vimos en el Cuyex, solamente que el cerdo también tiene su tricuris, el tricuris suis. Y los tricuris se ubican normalmente en intestino grueso, ciego y colon. ¿Ya? También se le conoce como el gusano látigo. Y normalmente el cerdo se infecta en ingerir huevos larvados, pero el ciclo es sencillo porque una vez que ingiere huevos larvados, el larva va hasta el intestino grueso para convertirse en adulto. Y bueno, causa problemas de disfritis, colitis, hemorrágicas. Cuando uno analiza las heces del cerdo, pues ve esos tipos de huevos de tricuris. El huevo de tricuris es característico en humanos, en perros, en cerdos, en bovinos, es la misma morfología. Huevos de aspecto abalonado, ¿no? Como balón de béisbol, ¿no? De fútbol americano, con dos casquetes polares de un color café y con una cubierta gruesa. Sí, una cubierta gruesa. Pero esos casquetes polares son los más característicos del tricuris. Y ahora sí pasamos, chicos, miren, hemos visto unos parásitos, normalmente el ascarizum, como el Parascaris equorum, perdón que lo voy a volver, tienen esa conformación del nemato, tiene 3 labios. Es un característico de un ascarideo, de un ascaris y un Parascaris. El tricuris es diferente, el tricuris, digamos como que no tiene tantos labios, pero es muy delgado al inicio y bueno, termina muy grueso al final. Pero vamos a pasar a un grupo de parásitos, los cuales se caracterizan porque en el extremo anterior, o sea, no ven labios, no hay labios, sino hay una cápsula bucal, ¿ya? Hay una cápsula bucal. Entonces vemos justamente ese tipo de parásitos se llaman estrongiloideos. Los estrongiloideos se caracterizan normalmente por presentar la cápsula bucal muy desarrollada. Bien, entonces
aquí, por ejemplo, tenemos 3 strongylos. Bueno, normalmente en teoría había mencionado que había varios strongylos. Esos parásitos normalmente afectan a los 3 de ahí, parasitan equinos, ya sea caballo, burro, asno, cebra, parasitan equinos, ¿ya? Normalmente estos parásitos se ubican en el intestino grueso, o sea, el ciego y el colon. Y les mencioné en teoría que habían varios grupos, ni siquiera solamente esos 3, tenemos un montón, que son grandes strongylos y pequeños strongylos. Los grandes strongylos son los más patógenos y esos 3 son los más patógenos en equinos, porque estos hacen migración visceral también. Pero hay uno que es el más patógeno de todos y que es una gran preocupación para la crianza de caballo, que es el Strongylos vulgaris. Porque mientras estos dos, Strongylos sedentatus y Strongylos equinos, cuando están parasitando hacen una migración hepática, este de aquí hace migración a las arterias. Y al estar en las arterias causa problemas de hemorragia, problemas de aneurismas, ahorita se puede explicar un poco, y causan un daño muy severo a los equinos. Normalmente, morfológicamente lo vamos a identificar, miren, por la cápsula bucal. El Strongylos vulgaris presenta 2 dientes con forma de paleta, ¿ya? Es muy sencillo de identificar. El Strongylos equinus presenta 3 dientes, un diente dorsal y 2 dientes caudales. El dorsal, digamos que tiene dos picos, dos procesos chiquitos nada más, pero acá son 2 dientes caudales. Y el Strongylos sedentatus, por el nombre mismo, no presenta dientes. Otras estructuras que tienen todos son una corona foliácea, que se ve acá arriba, ¿ya? Pero normalmente uno identifica más por los dientes. Ahora, acá tenemos imágenes, un montaje, ¿ya? De Strongylos. Si ustedes ven acá tenemos al Strongylos vulgaris, los 2 dientes de paleta, al Strongylos edentatus y al Strongylos equinus. Bien. El detalle está en que cuando el caballo tiene Strongylos, cualquiera especie sea de Strongylos, todos eliminan el mismo tipo de huevo, el HTS. ¿Ya? El HTS huevo tipo Strongylos, ¿ya? Que se diferencia de varios, porque por ejemplo hemos visto el Acalisum, que tiene cubierta gruesa, pero miren el huevo del HTS, cubierta delgada, sumamente delgada, con varios blastómeros, eso sí, un montón de blastómeros. Ese es un huevo tipo HTS, huevo tipo Strongylos. Entonces yo veo esto en un examen de heces de un caballo y yo no voy a saber si es Strongylos vulgaris, Strongylos sedentatus, equinos o otra especie. Hay muchas especies que botan huevos tipo Strongylos. ¿Ya? Entonces, bueno, por eso el diagnóstico no es tan fácil. Si desean, cuando uno hace el examen de heces, también hay un examen que es examen técnica de Bernam o prueba de Bernam, que hace que los huevos lo dejan, las heces lo dejan en una gasa con humedad y a los días nomás se larvan. Y ven las larvas que tienen edad y ahí pueden visualizar ya esa conformación, bueno, las larvas. Ahí sí identifican la especie. Pero mientras sean huevos, no. El Strongylos es chiquito, ¿ya? Es muy pequeño, pero los más pequeños son los más peligrosos, ¿ya? Cuando el caballo se infecta, miren, vamos a ver un primer ciclo, ¿ya? O un ciclo de internet, ¿ya? ¿Les parece? Porque un video, a ver si se puede mejor, ¿no? Así ustedes me gusta en inglés, a ver, ahí, perfecto, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer? No se puede. Vou buscar já,